Hare Krishna, bienvenidos a todos. Continuando con la lectura de Revista de Regreso al Supremo, de regreso a Dios. Vandeham Shri Guru Shri Yutthapada, Kamalam Shri Gurum Vaishnavam Cha, Shri Rupan Sagrashatam Sahagana, Raghunatham Vitam Tam Sajivam, Sadvaitam Sabadutam Parichana Sahitam, Krishna Chaitanya Devam, Shri Radha Krishna Pada Saha Ganam, Lalita Shri Vishakam Vitamscha. El hombre, al olvidarse de sí mismo como hijo de Dios, ha abandonado su verdadera naturaleza constitucional. Se ha identificado erróneamente con todo lo que no es divino, y por lo tanto manipula una existencia material dirigida por la mente y los 6 sentidos instrumentales. Se preocupa únicamente de sus envolturas materiales del cuerpo burdo y de la mente sutil, pero no puede verse a sí mismo ni a sus llamados numerosos semejantes. Esto es lo que queremos decir con nesciencia, que es oscuridad. El hombre, al haberse identificado a sí mismo con la relación de su cuerpo vehicular y los elementos más sutiles de la mente y el ego, etc., como el conductor de un automóvil que se ha identificado erróneamente con el automóvil mismo, ha fabricado una civilización que es contradictoria y autonegativa. Como su así llamada racionalidad no ha ido mucho más allá de la racionalidad de los animales inferiores, se lamenta por la muerte de sus semejantes o por la pérdida de sus propias cosas de las que nunca ha sido testigo por experiencia real. Esto es lo que entendemos por nesciencia, que es oscuridad. Siente solo ligeramente que después de la muerte de sus semejantes, el cuerpo pierde algo que lo mueve, tal como el conductor mueve el automóvil, pero aún así, debido a la oscuridad de la nesciencia, nunca se preocupa por el conductor del cuerpo, sino que se preocupa superficialmente solo por el cuerpo o el automóvil mecánico. En la oscuridad de la nesciencia, el hombre se asombra por completo con el mecanismo del cuerpo denso, como un niño que se asombra con el mecanismo del automóvil, pero apenas trata de entender que sin un conductor, por más asombrosa que sea la disposición mecánica del automóvil o del cuerpo humano, no puede mover a ninguno de ellos ni siquiera un centímetro. Esto es lo que queremos decir con nesciencia, que es oscuridad. El defecto de la civilización actual es exactamente el mismo que el mencionado anteriormente. En realidad, se trata de la civilización de la nesciencia o ilusión, y por lo tanto se ha convertido en militarización. Todo el mundo se preocupa por las comodidades del cuerpo y todo lo relacionado con él, y nadie se preocupa por el espíritu que lo mueve, aunque hasta un niño puede darse cuenta de que el mecanismo de un automóvil tiene poco valor si no hay conductor. Esta peligrosa ignorancia de la humanidad es una grosera nesciencia y ha creado una civilización peligrosa en forma de militarización. Esta militarización, que en un lenguaje más suave es nacionalización, es una barrera externa para llegar a comprender las relaciones humanas. No tiene sentido una lucha en la que las partes luchan solo por el color de los vestidos. Por lo tanto, debe haber una comprensión de las relaciones humanas sin ninguna consideración de la designación corporal o el color de los vestidos. De regreso, la divinidad es un débil intento del abajo firmemente bajo la dirección de su divina gracia, Shri Srimad Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Prabhupada, el célebre fundador y organizador de las actividades de la Gaudiya Math, solo para plantear una relación real de la humanidad con la relación central de la Suprema Personalidad de Dios. Los dirigentes de todos los países
sienten profundamente que existe una gran y urgente necesidad de una literatura como esta, y las siguientes declaraciones ayudarán mucho en ese proceso. Hace algún tiempo, una declaración audaz del metropolitano de la India, en forma de movimiento de rearme moral y espiritual, fue publicada en el Hindustan Standard, en la que el reverendo obispo declaró que la India guiada por Dios puede conducir al mundo de regreso a la cordura. Al presidente de los Estados Unidos de América, en un mensaje al Senado, afirmó que la fuerza fundamental del mundo consiste en la fibra moral de los ciudadanos. Por lo tanto, un programa de rearme moral para el mundo no puede fracasar a fin de reducir los peligros de un conflicto armado. Ese rearme moral, para que sea más eficaz, debe recibir apoyo a escala mundial. El expresidente de los Estados Unidos de América, Herbert Hoover, envió un mensaje en una reunión de ciudadanos en Nueva York que incluía las siguientes palabras: lo que el mundo necesita hoy es volver a la cordura y a los ideales espirituales morales. En el momento actual nada preocupa tanto a la humanidad. Unos 236 miembros de la Cámara de los Comunes británica afirmaron conjuntamente que los principios espirituales, que son patrimonio común de todos los pueblos, son más fundamentales que cualquier cuestión política o económica. También afirmaron firmemente que existe una necesidad urgente de reconocer la autoridad soberana de Dios en el hogar y la nación para establecer esa libertad que se basa en la responsabilidad cristiana hacia todos los semejantes y para construir una vida nacional basada en la utilidad, la unidad y la fe. Sir Stafford Cripps, el Lord del sello privado de Gran Bretaña, en una reunión de cristianos celebrada en septiembre de 1942, dijo que el reino de Dios se lograría mediante el poder divino del amor, y declaró que las tareas que tenemos por delante son, en primer lugar, conducirnos como cristianos individuales de tal manera que, a pesar de las dificultades de nuestro entorno, podamos trabajar por el establecimiento del reino de Dios en todo nuestro país y en el mundo, y en segundo lugar, influir y cambiar nuestros entornos socioeconómicos y políticos de tal manera que nos animemos a nosotros mismos y a los demás a adoptar el modo de vida cristiano. Los horrores de la vida están conmoviendo a todos y cada uno de los habitantes del mundo, y una declaración del señor Winder Wilkie tras su regreso de Rusia contará la historia de todos los demás países del mundo. Afirmó que 5 millones de rusos han muerto, han resultado heridos o han desaparecido. Al menos 60 millones de rusos son esclavos en los territorios rusos controlados por Hitler. Este invierno los alimentos en Rusia serán escasos, tal vez más que escasos. El combustible será poco conocido este invierno en millones de hogares rusos. La ropa, salvo la del ejército y la de los trabajadores de guerra esenciales, prácticamente ha desaparecido. Muchos suministros médicos vitales simplemente no existen. Lo que es cierto para el pueblo ruso también lo es para otros pueblos, pues nosotros los indios sentimos la misma escasez, la misma necesidad y el mismo disgusto. El ministro de Asuntos Exteriores británico, Anthony Eden, resumió muy bien el disgusto que suscita la guerra al decir que esta vez tenemos que determinar el trabajo como es debido. No toleraremos que esto se repita cada 20 años. Cuando el trabajo esté terminado, debemos asegurarnos de que no puedan empezarlo de nuevo. Esa es la voluntad de la nación y de la Nación Unida. El arzobispo de Canterbury, en su reciente discurso en Londres, dijo: en todos los rincones de la tierra los hombres anhelan liberarse de la maldición de la guerra y encontrar en un mundo que haya recuperado su paz un respiro de la dureza y amargura del mundo que han conocido hasta ahora. Pero muy a menudo quieren el reino de los cielos sin su rey, el reino de Dios sin Dios, y no lo pueden tener. Nuestra resolución debe ser volver a Dios. Hacemos planes para el futuro, para la paz en la nación y para la seguridad civil en el país.
Eso es muy correcto y sería un error descuidarlo. Pero todos nuestros planes acabarán naufragando en la roca del egoísmo humano, a menos que nos volvamos a Dios. Volver a Dios, esa es la necesidad principal de Inglaterra y de todas las naciones. Y recientemente Sir Francis Youngusban, hablando en el Congreso Mundial de las Religiones, dijo que hoy en día la religión es atacada brutalmente en todas las partes y que debemos mirar a la India, la cuna misma de la religión, en busca de una señal. Sir Francis abogó por que la India, con su ejemplo, pudiera mostrar al mundo cómo la religión puede ser la más poderosa de todas las fuerzas unificadoras en la dirección de los asuntos humanos. El gran filósofo hindú Sir Sarvapalli Radhakrishnam, dirigiéndose recientemente a una concurrida reunión pública en Calcuta, observó: en un momento como este en que hay pobreza, desnutrición del cuerpo y del espíritu, en que muchas personas no saben lo que es tener una comida cocinada o acostarse en una cama blanda, en que millones de hogares se convierten en hogares de hambre y prisioneros de la pobreza, los hombres religiosos tendrán que dedicarse a la tarea de eliminarlos. Hoy el mundo era más ruidoso, más polémico y violento. Había más esperanza y más incertidumbre, más aspiraciones y más frustración. Y los años que transcurrieron desde la última guerra mostraron la bancarrota de cualquier valor espiritual. El Tratado de Versalles, la Liga de las Naciones y la Conferencia de Desarme fracasaron porque no contaban con el respaldo de la Unión Pública para sostenerlos. Esta guerra, cuando se ganará, resultaría ser el caldo de cultivo de otras guerras si no se salvaba la paz. Esto solo podría suceder si las naciones poderosas dejaban de enorgullecerse y gloriarse en sus posiciones, que se basaban en el trabajo y los tributos de otras naciones más débiles. Esto fue quizás lo que Sir Harcourt Butler quiso decir cuando dijo que los principios del hinduismo contenían los elementos esenciales para la salvación de las civilizaciones del mundo. En otra reunión el mismo filósofo señaló: tenemos que derrotar a la tiranía en el reino del pensamiento y crear una voluntad de paz mundial. Los instrumentos para entrenar la mente y educar la naturaleza humana deben utilizarse para desarrollar una perspectiva social adecuada, sin la cual la maquinaria institucional sería de poca utilidad. Estos movimientos psicológicos de los líderes de todos los países, combinados con las órdenes de mi divino maestro Srimad Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Prabhupada, me han llevado a aventurarme a iniciar un artículo bajo el nombre y estilo antes mencionados de Regreso a la Divinidad, que implica todas las palabras que podamos querer decir en relación con esto. La India ha estado políticamente subyugada, por así decirlo, durante los últimos 1000 años, pero muy pocos han sido capaces de explotar sus recursos espirituales hasta ahora, que los maestros espirituales consideran ilimitados. Políticamente, la India puede pedir a todos los llamados extranjeros que abandonen sus costas, pero espiritualmente nunca le ha pedido a nadie que lo haga, ni lo hará, ni siquiera ahora. Más bien invitará a todos los llamados extranjeros a venir y explotar los recursos espirituales del progreso de la India. Y esta explotación trascendental no solo aumentará la gloria de la India, sino que también enriquecerá la gloria del mundo entero en lo que respecta a la unidad, la fe y la humanidad. Tal vez no fuera de lugar mencionar aquí que su divina gracia Shri Srimad Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Prabhupada, justo antes de su partida de este mundo mortal, me escribió una carta desde Puri fechada el 3 de diciembre de 1936, indicándome cuál era mi deber en el cumplimiento de su misión en el mundo de propagar la religión del amor divino, tal como la propuso el Señor Chaitanya. Mientras escribía esa carta, escribió entre otras cosas las siguientes líneas: tengo plena confianza en que usted podrá explicar en inglés nuestros pensamientos y argumentos a las personas que no conocen los idiomas de otros miembros. Esto le traerá mucho beneficio a usted y a su audiencia. Tengo la esperanza de que usted pueda convertirse en un muy buen predicador inglés
si cumple la misión de inculcar la nueva impresión al pueblo en general y a los filósofos de la era moderna y la religiosidad. Y cuando consultaba a mis simpatizantes y amigos que podían ayudarme en esta gran aventura, todos me animaron en este sentido. Su gracia, Shripad Bhakti Saranga Goswami Maharaj, el predicador a cargo de los países occidentales designado por su divina gracia, quien recientemente regresó de Londres para predicar en su sede, muy amablemente envió su bendición de Sri Nityananda Gaudiya Math en su carta fechada el 15 de marzo de 1943 con las siguientes palabras, entre otras cosas. Sé que su divina gracia solía admirar su inteligencia y era su ferviente deseo que el mundo exterior se beneficiara a través de sus escritos en inglés. En las circunstancias actuales, desde 1936 hasta ahora, me he limitado a especular sobre si me aventuraría a emprender esta difícil tarea sin medios ni capacidad. Pero como nadie me ha desanimado, incluido el difunto profesor Nishikanta Sanyal y el sacerdote Vasudeva Prabhu, ahora he cobrado valor para emprender la tarea. El difunto profesor Sanyal solía alentarme siempre publicando mis artículos en su Harmonist, y hace algún tiempo quiso encargarme la publicación del periódico, cosa que no pude aceptar debido a consideraciones personales. Pero en este momento mi conciencia me dicta que debo asumir el trabajo, aunque las dificultades no han terminado por la situación actual derivada de las condiciones de guerra. Deseo que todos los iluminados y educados de todas las nacionalidades puedan interesarse activamente en esta publicación periódica para su amplia circulación, ya que este periódico contendrá únicamente los mensajes trascendentales de los grandes sabios de la India y especialmente del Señor Chaitanya, la deidad encarnada que descendió para la liberación de todas las almas caídas en esta era actual. Mi deber será simplemente repetir en el regreso a la divinidad, como un intérprete lo ha oído de mi gran maestro espiritual Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Prabhupada, y lo que me ha ordenado transmitir. Nada será fabricado por mí mediante mi invención mental. Tales palabras descenderán como sonido trascendental y cuando se les dé la recepción adecuada por el canal auditivo, seguramente actuarán como medicina para llevar a todos de regreso al hogar, de regreso a la divinidad. Se propone que se publiquen al menos números parciales de esta literatura cada año y que la suscripción se fije en 6 rupias por año en la India y 15 chelines por año en el extranjero. Los escritores de este periódico serán en su mayoría personas que han dedicado sus vidas, recursos, inteligencia y discursos al servicio de la absoluta personalidad de Dios y al bienestar de todas las entidades. Por lo tanto, los lectores obtendrán el mayor beneficio de su asociación si simplemente sacrifican un poco de tiempo para el servicio de Dios, como se indicará en este periódico de vez en cuando. Seguramente regresarán a Dios y el actual mundo podrido se transformará en el reino de Dios cuando aprendan a reconocer la autoridad soberana de Dios en casa y fuera de ella. Los temas delineados en las páginas de Vuelta al Supremo pueden parecer muy áridos al principio, ya que los mensajes provienen de una esfera completamente diferente, pero aún así tenemos que prestar atención a los mensajes si realmente queremos curar la enfermedad de la nesciencia y volver a la divinidad. El azúcar cande nunca es dulce para quienes padecen la enfermedad de la bilis, pero aún así el azúcar cande es la medicina para los pacientes biliosos. El sabor del azúcar cande se recuperará gradualmente si el paciente bilioso continúa tomando azúcar cande regularmente para curar la enfermedad. Recordamos el mismo proceso a los lectores de Vuelta al Supremo. Dios es uno sin igual, y todas las entidades vivientes son sus servidores trascendentales subordinados y eternos. El objetivo de este artículo es comprender esta relación trascendental y por lo tanto no existe ningún impedimento para que nadie en el mundo, independientemente de su color, credo o nacionalidad, pueda regresar a Dios. Abhay Charande, editor y fundador. Srila Prabhupada Ki Jai, Hari Bol.